La configuración del paisaje mexicano por los pintores extranjeros, 1781-1842. El estudio de las pinturas de los viajeros que retratan el paisaje de México a finales del siglo XVIII y principios del XIX, los temas que seleccionan desde sus diferentes puntos de vista, así como sus motivos para entender de esa manera al país, serán los temas de esta presentación. Al mismo tiempo, se verá cómo su legado influyó en la conformación de la imagen del México independiente, la imagen geográfica de la nueva nación. La entrada de los pintores extranjeros a la Nueva España de manera organizada y sistematizada, controlada por el Estado, se produce en la época de la Ilustración a través de las expediciones científicas. Uno de sus principales objetivos era la descripción del territorio para el conocimiento de la corona. Durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, se llevaron a cabo en la Nueva España, entre otras, la expedición franco-española que encabezó el abate Champdot-Perroche en 1769 a Baja California, conocida también como Viaje para la observación del tránsito de Venus por el disco solar. La Real Expedición Botánica de Martín Cecé y La Casta y José Antonio Mociño en 1787. La de Alejandro Malespina, 1789-1795. La de Guillermo Dupé, 1805 y 1809. Y la más difundida del barón Alexander von Humboldt entre 1804 y 1805. De las expediciones que vinieron a la Nueva España, la que tomaremos como ejemplo, ya que es la que más interesa por la variedad de temas pictóricos que aporta, es la impulsada por Carlos III para enriquecer el Real Gabinete de Historia Natural, conocida como la Expedición Malespina, que duró de 1789 a 1795. La encabezó como científico responsable Alejandro de Malaspina, y venían en ella distinguidos marinos, geógrafos, cartógrafos, biólogos o naturistas y, por supuesto, pintores y dibujantes. En esta expedición hubo 4 artistas principales: Tomás de Suria, José Gutiérrez, Juan Ravenet y Fernando Brambila. Sin embargo, hay obras de varios. Por ejemplo, Felipe Bauzá y Cañas fue el cartógrafo de la expedición, encargado de cartas y planos, así como de dibujo, y dejó varias escenas costumbristas. José Guío se unió a la expedición como disecador y pintor botánico. De él se decía que copiaba las plantas con el mayor primor, que casi se confundían con las verdaderas. Así que pronto dejó la disección y se quedó como pintor. Entre sus obras en la Nueva España se distinguen también algunas costumbristas. José Cardero fue un caso especial. Se incorporó a la expedición desde su inicio en la corbeta La Descubierta como parte de la tripulación. Durante el trayecto demostró grandes aptitudes como artista y más adelante fue contratado como dibujante. Principalmente se dedicó al paisaje y a lo etnográfico. José Gutiérrez viene a México a concluir sus estudios de arquitectura en la Academia de San Carlos y siendo muy joven se une a la expedición. Pintó ciudades, paisajes, haciendas, escenas costumbristas como las pulquerías y muchas más que se desconocen.
Mientras la goleta La Descubierta estuvo en Acapulco en 1791, el biólogo José Pineda llevó a cabo un itinerario muy amplio por el interior del país, acompañado por Gutiérrez. En un manuscrito del Museo Naval de Madrid hay un listado de 24 dibujos realizados por él en Durango, Zacatecas, Hidalgo y otros poblados del Bajío, especialmente los mineros, de los cuales registra varios procesos de extracción de minerales, como los hornillos de fundición de Zimapán y los interiores de la mina, diseños de los malacates y de los arrastres, que desafortunadamente no han sido localizados, pero que dan idea de cuáles eran los intereses de la expedición. Tomás de Suria, profesor de la Academia de Bellas Artes de San Carlos de México, se une a la expedición en Acapulco. Acompañó a Malespina en la etapa que salió de este puerto hasta Nootka, en Canadá. En México, sus obras fueron paisajistas y costumbristas. Al regresar a Acapulco, preparó sus dibujos y tanto satisfacieron a Malespina que los envió para mostrarlos en España. Después se contrataron a dos italianos. Fernando Brambilla, pintor ya conocido en Génova, fue llamado a España para unirse a la expedición, junto con Juan Ravenet. Ambos pintores llegaron a Veracruz, después a la Ciudad de México, y en 1789 se incorporan en Acapulco para la segunda parte de la expedición. Brambilla dominaba la perspectiva magistralmente, así que los paisajes fueron su tema predominante. Estuvo muy poco tiempo en la Nueva España, por lo cual solo pintó 4 vistas de ella. A su regreso a España colaboró en la ejecución de grabados basados en sus pinturas como preparación para la publicación de la memoria de la expedición Malespina, que por diversas razones nunca se llevó a cabo. Juan Ravenet, considerado como un excelente dibujante, originario de Parma, centró su interés en las figuras humanas y los retratos. Ilustró especialmente etnias y costumbres de los pueblos que visitaron en el trayecto del viaje, aunque también hizo paisajes. Por otra parte, dentro de este mismo ámbito científico ilustrado, al subir al trono de Nápoles el príncipe que después fue Carlos III de España y descubrirse los sitios arqueológicos de Pompeya y Herculano, se despierta un interés por las antigüedades y los sitios arqueológicos. Carlos IV apoya la Real Expedición Anticuaria de Guillermo Dupé, quien hizo 3 viajes a diferentes áreas de México entre 1805 y 1807, a quien cabría designarle, como propone Josefina Palop, con el nombre de protoarqueólogo. Entre los sitios más importantes que registró están Xochicalco, Cholula, Monte Albán, Mitla, Sachila y Palenque, algunas con sus respectivos paisajes. La primera edición de estas exploraciones fue realizada por Lord Kingsborough, quien la incluyó en su obra monumental Antiquities of Mexico, 1831, con dibujos de José Luciano Castañeda, que tuvo una amplia difusión en Europa y que motivó múltiples visitas de viajeros durante el siglo XIX. La expedición de Alexander von Humboldt se llevó a cabo entre 1804 y 1805, recorriendo México y varios países de Sudamérica. En sus viajes investigó las tradicionales disciplinas de los expedicionarios, pero le dio un énfasis especial a la geología. Incluso influyó en que algunos artistas que vinieron después se ocuparan especialmente de este tema. Los temas de paisajes en esta etapa se complementaban con motivos botánicos, como plantas y frutos de la tierra,
o zoomorfos, dibujando especies de animales que eran desconocidos para todos los europeos. Los pintores viajeros expedicionarios, preocupados con dejar obras lo más apegadas a la realidad, contribuyeron a la construcción de una iconografía propia de la Nueva España, antes desconocida para la mayoría de sus habitantes. Las vistas de puertos y ciudades eran temas prioritarios, pues en el momento político en que se encontraba España, con sus colonias casi asediadas por otros países, conocer su disposición era importante para proyectos estratégicos defensivos. Sin embargo, los tiempos cambiaron y también cambiaron los tipos de pintores viajeros que arribaron a esta tierra. Tras la consumación de la independencia, México tuvo una gran atracción para muchos artistas liberales. Entre sus intereses había desde aventureros, comerciantes, inversionistas, colonizadores y otros más. Por ser el primer impacto que recibieron los pintores extranjeros del país, los puertos siguieron siendo uno de los principales temas en el que centraron su atención. Veracruz, Acapulco y Tampico fueron reiteradamente pintados. Los puentes y acueductos que encuentran en sus trayectos fueron otro motivo a pintar, como el paso del Puente del Rey o el Plan del Río. De la misma manera, las ciudades que pasaban en el camino hacia su destino final crean una amplia temática de paisajes urbanos. Así quedaron pintadas las ciudades de Jalapa, Orizaba y Puebla. En el Bajío y el norte de México, Guanajuato, Valladolid, Zacatecas, San Luis y desde luego México, la capital, con sus lugares típicos y de recreación, la Alameda, Chapultepec, Tlalpan, lugar de fiestas y de peleas de gallos, y el Canal de la Viga o de Chalco, famoso por sus paseos en canoa. Otros pintores vinieron acompañando a empresarios o a diplomáticos interesados en minas para promover inversiones personales o de sus países de origen. Emily Elizabeth Ward llegó a México con su esposo, el embajador del Reino Unido, Henry George Ward, en 1825. Él, en su viaje, escribió un detallado informe sobre los sitios que visitaba y más tarde lo publicó, ilustrado con los grabados hechos por su esposa. Centra su interés en los pueblos mineros como el 14, Sombrerete, Zacatecas, Tlalpujahua, y en los sistemas de trabajo como los molinos de metal. También pinta importantes ciudades como Guadalajara, Valladolid, y no faltó la Ciudad de México, vista en la perspectiva de una azotea en San Cosme. Muy afín en sus intereses es otro pintor inglés, George Francis Lyon, que llega como comisionado de las compañías de Real del Monte y Bolaños en 1826. Hizo valiosas notas escritas de las etapas del proceso de la extracción de minerales y en sus pinturas recoge, además de vistas de minas, escenas de corte costumbrista y algunas figuras prehispánicas. Otra modalidad pictórica la presentan los paisajes como fondo de escenas de guerra. El suizo Theobald de Beauchamp propuso un proyecto al gobierno de México para realizar 12 grabados de los hitos de la Guerra de Independencia. Este es el único proyecto político propuesto por un pintor viajero. Fue expuesto por él en un prospecto en el que enuncia su realización en París por los famosos grabadores que pintaron las guerras napoleónicas como Louis-François Lejeune. Como parte del método tomado de los pintores franceses, para llevar a cabo los grabados, Theobald hizo los bosquejos de los sitios donde ocurrieron los eventos bélicos.
En ellos los pintores franceses colocarían a los actores de las guerras, por ello se explica la cantidad de trajes militares y de paisajes que recogió en su álbum o en sus cuadernos de dibujo, y algunas escenas de las guerras, como la batalla de las Cruces, la toma de Fuerte de Acapulco por Morelos o la batalla de Cóporo por el general Rayón. También se llevó consigo varios manuscritos históricos y el libro de Carlos María de Bustamante, Cuadro histórico de la Revolución Mexicana, una relación de los sucesos ocurridos en la Nueva España para documentar los hechos. Asimismo, llevó retratos de cera de los héroes mexicanos para personificarlos en las batallas. Con estos elementos, los grabadores franceses reconstruirían las escenas significativas de la Guerra de Independencia. Por otra parte, los viajes a otros continentes emprendidos por españoles, holandeses y portugueses desde mediados del siglo XVI hasta el siglo XVIII dieron entrada a objetos curiosos o exóticos, importados de diversas culturas, que generaron en Europa gabinetes de curiosidades y de antigüedades, desarrollando para ellas un mercado importante que a la vez fomentó el coleccionismo privado. Después de los triunfos de las batallas de Napoleón, los saqueos en grande fueron modelo para enriquecer museos y colecciones privadas. Esta tendencia dominó fuertemente en México durante el siglo XIX, a pesar de que Guadalupe Victoria, primer presidente de México, había declarado las antigüedades como patrimonio cultural de la nación. El multifacético Federico Waldeck permaneció en México de 1825 al 36, quien además de ser ingeniero, también fue arqueólogo, profesor de arte y militar. En México publica en 1827 en litografías la colección de antigüedades mexicanas que existen en el Museo Nacional. El gobierno de México aprobó su proyecto para examinar y pintar las ruinas de Yucatán. Tentado por la belleza y la importancia de lo que examinaba en Palenque y en Uxmal, entre 1834 y el 36, comenzó a enviar algunas piezas a Europa. Los resultados de este viaje fueron también publicados en Londres por Lord Kingsborough en su obra Antiquities of Mexico de 1831. William Bullock, orfebre, joyero y coleccionista, estuvo en México en 1823 y especuló en una mina de plata. Recogió muchas curiosidades y antigüedades que formaron una nueva exhibición en la sala de exposiciones en Piccadilly, Londres, conocida como el Vestíbulo Egipcio. Una segunda visita a México y a los Estados Unidos tuvo lugar en 1827. Hizo grabados de las ciudades que recoge en su itinerario de Veracruz a México e incluye la zona arqueológica de Teotihuacán y algunas esculturas prehispánicas. Otros pintores se interesan en ubicar los puntos defensivos de las poblaciones, pues había varios países que no descartaban invadir a la nación. Pintaron el fuerte de Veracruz y muchas vistas generales de ciudades que denotan su posición estratégica o los puntos que en ellas tienen esta relevancia. Carl Nebel permanece en el país de 1829 a 1834, ingeniero, arquitecto y dibujante alemán, conocido por sus paisajes y sus retratos costumbristas de la gente de México, además de dibujar algunas ruinas ya conocidas como Cholula, Xochicalco y Tajín. Registra las ruinas de la Quemada en Zacatecas. Posteriormente, Nebel recorre el país a la saga del ejército norteamericano, realizando una antología pictórica de los más importantes escenarios de las batallas de la Guerra de Intervención de 1842.
Daniel Thomas Egerton viajó a México en 1834, invitado por su hermano William Henry, que había emigrado de Inglaterra desde años atrás, y le dijo que le ayudaría a vender su obra entre conocidos para que pudiera vivir de su trabajo. Durante esta primera visita se enamoró de México, en donde se estableció, y recorrió también varias ciudades del centro del país en compañía de su hermano. Regresa a Londres y publica un libro titulado Vistas de México en 1842, con 12 litografías. También organizó exposiciones muy concurridas que de algún modo probaron el interés de los europeos por todo lo americano y el reconocimiento de su talento y calidad como pintor. Sin embargo, la relación de su hermano con los Estados Unidos consistía en convencer a familias mexicanas de trasladarse a colonizar Texas, atendiendo a los proyectos expansionistas de la Unión Americana. También pasaba información de las condiciones del país, utilizando para esto de manera subrepticia a su hermano Daniel Thomas, quien pintó para él, entre otras, las vistas de Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes y Guadalajara. A mediados de 1841, Egerton volvió a México. Eligió el pequeño pueblo de Tacubaya, cercano a la capital, para instalarse, y allí fue donde encontró la muerte en 1842. Sus cuadros muestran que tuvo una gran compenetración con los paisajes mexicanos, que indudablemente fueron su tema preferido. El Popocatépetl fue su fascinación. Lo pintó de muchos puntos de vista, incluido el del mismo cráter. Las vistas de ciudades o de pueblos con montañas de fondo integraban en los primeros planos, a manera de complemento de los paisajes, escenas costumbristas con personajes como los cargadores, arrieros, rancheros, aguadores, el famoso tlachiquero, o representaban alguna festividad. Arriba de las montañas, sutiles formas dibujan los luminosos cielos de México. Otros temas fueron los minerales o las haciendas productivas. La pincelada de Egerton era suave y no muy contrastada, dominando en la parte inferior del cuadro los tonos dorados del ocre al café, y en los altos una suave gama de azules claros alternando con blanco, con ligeros tintes de rosa o gris. Por otra parte, los paisajes de todo el país por sí solos atrajeron y apasionaron a los viajeros por su variedad, su grandiosidad y majestuosidad. La mayoría, tal vez por haber conocido las descripciones de Humboldt, se asombraron con la vegetación mexicana, las formaciones geológicas, los insólitos paisajes de cavernas, grutas, volcanes, montañas con precipicios y valles lejanos que se perdían en el infinito, enlazándose con los deslumbrantes cielos mexicanos. La riqueza agrícola de México fue otro de sus intereses, y varios artistas pintaron las haciendas, que eran las unidades productivas en este ramo. Elizabeth Ward, con su fina percepción, capta la campiña mexicana con motivos como la impresionante planta del agave, que por su monumentalidad evoca a la figura del volcán que se ve en el fondo. El barón de Courcy también se asombra con las cactáceas, llamadas órganos, que se utilizan para hacer cercas. Johann Moritz Rugendas, pintor alemán de origen, estuvo en México de 1832 a 1834, donde por cuestiones políticas fue encarcelado y desterrado. Su amistad con Humboldt influyó en que pintara con tal pasión las montañas, los volcanes y otras formaciones geológicas de México. Se conjugan en su obra su espíritu de aventura, su gran capacidad de asombro, su dominio de la técnica, el contraste en su manejo de la luz y la sombra para conformar el espacio, para producir imágenes fuertes y grandiosas empapadas de romanticismo.
Las ciudades son para él motivo de interés, sin embargo, no las representa solo a ellas, sino que están inmersas en su entorno, formando parte del paisaje. La popularidad de los paseos europeos debió influir en que pintara escenas en el Paseo de la Alameda. Desde luego, pinta el Canal de la Viga, el más típico de México, que comunicaba a la ciudad con la zona chinampera. François Mazarin de Laguerre, barón de Courcy, viene a México en 1832. Es el típico viajero de familia noble que visita por placer varios países del mundo. Siendo procedente de la Normandía, viene a México, entrando por el puerto de Tampico, y llega a la capital pasando por Aguascalientes, Zacatecas y Guanajuato. Coincide con Rugendas y juntos hacen varios recorridos en el altiplano, destacando los paisajes de interés geológico motivados por Humboldt, así como los típicos paisajes de valles, cañadas con largos horizontes o los parajes difíciles que topó en su trayecto. Su imagen quedó plasmada en varios retratos que le hace el propio Rugendas. Como varios de los pintores que vinieron al país, tuvo interés en la explotación minera, registrando aspectos de la mano de obra. También le interesó la producción agrícola. Concluye su viaje saliendo por Veracruz. Jean-Baptiste Louis Gros, explorador y coleccionista, llega a México como primer secretario de la legación francesa en 1832. Aficionado a la fotografía a través del daguerrotipo, fue también un pintor destacado. Su obra paisajística, principalmente del altiplano de México, nos deja varias vistas de la capital desde Texcoco, así como las grutas de Cacahuamilpa y el Popocatépetl. También le atrajo el tema arqueológico y pintó Cholula y Teotihuacán. Conclusiones. Los pintores viajeros que llegan a México a principios del siglo XIX tienden a expresarse a través de dos técnicas principales, la del grabado, ya sea en la forma tradicional del bronce a base de trazos lineales, o en piedra, es decir, la litografía, que parece adaptarse mejor a las demandas del mercado moderno de la estampa, con superficies de color, formas recortadas, adaptadas a una amplia difusión en serie. La otra técnica es el óleo, que se presta más para pinturas de una mayor riqueza cromática y claroscuros debido a las mezclas de pigmentos que pueden lograrse. La temática de sus pinturas la marcaron sus intereses personales, aunque hay ciertas líneas recurrentes como los paisajes de volcanes, montañas, cañadas, barrancas y valles con una visión biológico-geológica, las minas, los sitios prehispánicos y el paisaje urbano. El descubrimiento y divulgación de tales paisajes a través de la pintura de los pintores extranjeros viajeros se interioriza en el imaginario colectivo y construye la identidad del paisaje del México independiente como una orografía imponente y majestuosa, rica en minerales, en su producción agrícola y en la belleza de sus ciudades, que resalta al estar inmersa en los paisajes que las circundan.